Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo el pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vayan ustedes, presten atención, porque los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias. Tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. En cualquier casa que entren, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella, y si no, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganle, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban bien, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso es lo que hoy el Señor nos presenta, nos trae como mensaje. Estamos ciertamente en nuestro camino en que tenemos que salir al mundo, tenemos que salir en nuestra sociedad, tenemos que predicar, anunciar la buena noticia de Jesucristo. Y aquí con muchas características. Primero, luego dice, envía a 72. Siempre este número es importante entender. El número 12, 6 por el 12, 6 por 12, 72. ¿Qué significa? Las 12 tribus, los 12 apóstoles. Yandela Yajataya predica. ¿Y por qué 6? Porque el número 6 significa nuestra propia limitación. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Y entonces el Señor nos envía, incluso con nuestras debilidades. Nadie puede decir, Shanga ingo digatuya, Shanga ingo digatumoaya yapo, lleva porque ñande yara o me embama ñande, con nuestras limitaciones, pero upebe entonces ñande, ñañemo mareteana, lleva ya guaisha, ñamos arambia yeco acabe ñande yara ñe. Queridos hermanos, y dice que nos envía de dos en dos. El número 2 en la Biblia, la cabalística numérica, siempre significa la comunidad. Que sigue añadiendo a él cuatijaño. Da él la chata se cuenta hasta él la sea ese. Hasta inventar la religión. Hasta hueru la sea hipotalla por la secta cuera umia. Estalla reco perubina. Entonces ñañangarecógena ya es sáquena. Porque lo único que hace es separar y dividir, ¿verdad? A las ovejas. Así es que uno tiene que estar siempre atento. Y al mismo tiempo nos hace tomar conciencia. Recuerden que la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. La cosecha es abundante, quiere decir que tenemos que ser testimonio, tenemos que ser ejemplo, queridos hermanos, y
De cierta manera, como dice el Señor, dale, pidan al Señor, al dueño de la mies, pidan vocaciones, pidan personas. No es la pañinante de la monja antes, sino que todos los cristianos pidamos para que podamos comprometernos en serio. Y pone algunas condiciones. Por ejemplo, el Señor dice, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia. Miren que estamos con San Lucas. San Lucas es muy exigente. Porque él es el evangelio de los pobres también. Pobre significa no simplemente en Moriajún, Champín, de Coimba, de beben de bolsillo, sino que la pobreza quiere decir, queridos amigos, el desprendimiento y una confianza total en el Señor. Peñan de Yarajina, el año de Peti, amañá, y de Tapejoca, y cuacá entero de Teave, hoy cuá mi janguaya peseñe, ¿verdad? Entonces, no confíen en su monedero, no confíen en eso. Tampoco confíen simplemente en lo que ustedes van a predicar o lo que ustedes van a decir. Otra cosa interesante, dice, tampoco se detengan a saludar a nadie por el camino. Eso vea. Dice entonces que vamos a tener que ser, no sé, arrogantes o vamos a ser maleducados, ya, pero vienen de saludar y la gente, no, querido hermano. Simplemente esto nos quiere decir, no se detengan por el camino en cosas superficiales. Vayan a lo elemental. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Queridos hermanos, yo pienso que por ahí tenemos que hoy también ya calcular, ya, porque muchas veces ñande superficiales ya pues está la veroreibe. En lugar de mirar más adelante, de mirar las cosas positivas y lindas, para poder anunciar el Evangelio nos apremia. Hay muchas necesidades y por lo tanto tenemos que anunciar y dar a conocer a Jesucristo. Es apremiante el Evangelio. Entonces por eso no se queden por ahí. Esto sería como achismosear ya ese peña de hueva. Lleva. Sino que vayan a lo esencial a anunciar de que el reino de Dios está en medio de ustedes. Que así sea. Que así sea.